Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo nuevamente presentarles al pastor Loron Way con un mensaje más de los 10 mandamientos. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. El tema de hoy es: se volverán como ellos. El segundo mandamiento. Se volverán como ellos. El segundo mandamiento. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:4-6. Habíamos salido de madrugada. Pronto quedaron atrás las luces de la ciudad y continuamos el viaje a través del túnel de luz creado por las lámparas de nuestro coche. Durante un largo rato no se escuchaban más que el ruido del motor y el zumbido de las llantas sobre el pavimento. Por fin, el horizonte comenzó a matizarse de carmesí, anunciando que se aproximaba el día. Entonces lo vimos, un borde finísimo y centelleante de luz que se asomaba tras la colina oriental. No se veía movimiento, pero de alguna manera continuó deslizándose hasta que de pronto había salido todo el disco solar y ya era de día. Nuestro primogénito fue el que rompió el silencio que habíamos guardado mientras admirábamos el espectáculo. Un niñito todavía de 4 años, David nos sorprendía muchas veces con sus observaciones curiosas. «Papi», dijo, «si mañana venimos muy temprano y subimos ese cerro, ¿crees que podamos tocar el sol con la mano?» Y yo pensé, admirable la visión de un niño. No es que ellos se sienten grandes, sino que hacen pequeño el universo. La inmensidad del espacio no entra en su comprensión, así que lo reducen a su tamaño. Allá en la selva, un hombre está trabajando. «Vamos a ver», dice. «Primero voy a hacer un muñeco de barro. Lo tallo así y asá, lo dejo un tiempo en el sol y entonces lo pinto de los colores que más me gustan. Bueno, ya acabé. ¿Lo ves? Oh, qué bonito, ¿no es cierto? ¿Saben qué es? Sí, este es Dios». ¿Qué? ¿Que no me crees? Bueno, claro que no es Dios en persona, pero es su imagen, es su figura, es como un retrato. Con esta imagen puedo adorarlo mejor. El niño de 4 años cree que puede extender su manita y tocar el sol. Y el hombre en la selva cree que con su figura de barro puede retratar a Dios. Ambos están cometiendo el mismo error. El sabio Salomón entendió mejor las cosas. Edificó en Jerusalén un templo enorme y muy hermoso. Cuando lo hubo terminado, organizó una celebración que duró varios días. Pero aún en medio de la euforia, el gran sabio no perdió de vista el verdadero significado de lo que había hecho. Se dirigió a Dios en oración y dijo: «He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Cuánto menos esta casa que yo he edificado». Segundo libro de Crónicas 6:18. ¿Por qué el segundo mandamiento prohíbe la hechura de ídolos o imágenes para representar a Dios? Porque, por grandes o costosos que sean, lo único que hacen es empequeñecerlo. Inevitablemente lo reducen al tamaño de un concepto netamente humano. Y este es, en realidad, el meollo del asunto. Una imagen mental pobre de Dios es el pecado fundamental que el segundo mandamiento quiere ayudarnos a evitar. El racionalista moderno comete el mismo error
Lanza la pequeña red de su capacidad perceptiva en el vasto océano del universo. Lo que puede atrapar está limitado por el corto radio de sus 5 sentidos y de su capacidad intelectual. Se hace dueño de lo poquito que logra atrapar y rechaza la existencia de todo lo demás. Como dije, es el mismo error. Y con esto se demuestra que el problema no se limita a niños e ignorantes. Los antiguos pueblos que rendían culto a las imágenes muy pronto terminaron haciendo dioses del tamaño de su imaginación. Precisamente por eso empezó el politeísmo, la idea de que hay muchos dioses. Como sus dioses eran pequeños, no podían creer que con uno solo bastaba para atender las múltiples necesidades de la humanidad. Cuando empezó la era cristiana, los apóstoles y sus seguidores anunciaron el Evangelio con gran fervor y el resultado fue que en menos de 2 siglos la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia popular. Todos la aplaudían y los mismos emperadores se vieron obligados muchas veces a consultar su opinión. Bajo estas circunstancias, convenía ser cristiano y millones de personas vinieron para solicitar el bautismo, pero tristemente muchos de estos nuevos conversos, entre comillas, entraron en la iglesia con el mismo concepto de Dios que habían tenido antes. Aceptaron la idea de que hay un solo Dios, pero tenían una visión muy pobre de él. Lo concebían como uno de los dioses paganos, olvidadizo e indiferente, no muy dispuesto a ayudarlos y bendecirlos. Pensaban que había que rogarle mucho para convencerlo de cualquier cosa. Sería difícil pensar en otro error más triste. La Biblia compara el amor de Dios con la más poderosa expresión de amor humano, diciendo: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Isaías 49, 15 y 16. A pesar de esto, muchas personas llegaron a imaginar que Dios necesita un ejército de intercesores alrededor de su trono que claman día y noche para conseguir que nos ayude. Pero Jesús mismo dijo a sus seguidores: no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Juan 16, 27. Y el apóstol nos anima diciendo: acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. La idea de la intercesión de parte de los santos difuntos es una violación del segundo mandamiento, porque está basada en una imagen mental muy pobre de Dios. Un día estaba yo parado sobre el muelle de Guanaja, Honduras, observando mientras un amigo me mostraba unos barcos camaroneros. Tenían alzadas sus grandes redes mientras se secaban al sol. Al atardecer, saldrían nuevamente. El amigo me habló con entusiasmo de las muchas toneladas de camarones que eran traídas cada mañana para ser procesadas y congeladas, para luego ser enviadas a los mercados de Estados Unidos y Europa. Escuché las estadísticas con alarma pensando: con semejante depredación de los recursos naturales, ¿cuán pronto quedarán barridos los océanos? Al día siguiente, tuve que salir muy temprano para volar desde Guanaja hasta Puerto Cabezas. Bajo el ala izquierda del avión se divisaban las montañas de la costa y hacia la derecha la inmensidad del mar. Traté de adivinar cuántos kilómetros distaba el punto donde el horizonte se confundía con el azul del cielo. Unos minutos después, alcancé a ver allá abajo 3 camaroneros que iban arrastrando sus redes. Eran de los mismos que había visto el día anterior, pero ahora, cuán diminutos se veían, y qué contraste entre su tamaño y la vastedad del océano. Entonces pensé: ¿qué pueden hacer unos barcos tan chiquitos para acabar con el tesoro que Dios tiene guardado en su alacena? ¿Cómo cambian las cosas cuando las vemos desde otra perspectiva? Y me pregunté: ¿cómo será la perspectiva de Dios?
Hay momentos cuando nuestros problemas parecen llenar el cielo y la tierra. ¿Cómo cree que Dios los ve? Esa fue la lección que aprendió el apóstol Pedro cuando lo sorprendió una tormenta en el mar de Galilea. Las olas gigantescas y los vientos lo llenaron de terror y gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo levantó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. El temor, la ansiedad, se deben a una falta de fe. Son una violación al segundo mandamiento, porque revelan que en nuestra mente Dios es muy pequeño. El salmista escribió acerca de los ídolos lo siguiente: «Los que los hacen se volverán como ellos». Salmo 115:8. Es muy lógico, ¿no le parece? El apóstol Pablo observó este fenómeno en sus días. Dijo que los idólatras habían cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, añadió, Dios los entregó a las impurezas y a las pasiones depravadas de sus corazones, para que hicieran cosas que no convienen. Luego, aclara la expresión «cosas que no convienen», con una lista de pecados que incluye avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, y dice que se vuelven chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin amor y despiadados. Romanos 1, 23, 24, 28 al 31. Es una lista terrible, ¿no le parece? Pero ¿será una exageración? Si los dioses son unos malvados, si son mentirosos, egoístas y sensuales, ¿qué se puede esperar de la gente que cree en ellos? Recientemente, estando de paso por Oaxaca, México, aproveché la mañana para visitar las ruinas de Monte Albán. Allí, en el museo, aparecen imágenes de los dioses que adoraban los antiguos mesoamericanos: serpientes emplumadas, bestias acurrucadas y figuras humanas con expresiones grotescas de odio y enojo. Allí estaba también el altar donde los sacerdotes arrancaban el corazón de sus víctimas. El guía nos enseñó el campo deportivo con la explicación de que el equipo perdedor o el ganador era sacrificado. Los que los adoran, dijo el salmista, se volverán como ellos. Al mediodía volví a la ciudad y entré en un pequeño comedor. El lugar resonaba con el poderoso kabum, kabum de un ritmo popular, y un ídolo moderno cantaba: «Todo el día sueño con el sexo, toda la noche pienso en el sexo, a toda hora pienso en el sexo contigo». Las siguientes canciones eran diferentes, solo en que usaban términos todavía más callejeros para repetir el mismo mensaje. ¿Quién puede dudar de que los ídolos de ahora también son muy poderosos y que se adoran tan fervientemente como a aquellos de la antigüedad? En muchos sentidos, los resultados funestos de la idolatría moderna exceden a los que describe el apóstol Pablo. Algunas personas se sorprenden porque el segundo mandamiento incluye una solemne advertencia: «Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación». Se sorprenden porque Dios dice que es celoso y que los hijos y hasta los bisnietos tienen que sufrir por lo que hicieron sus antepasados. El problema se debe a una lectura superficial del texto. Al observar con más cuidado, veremos que el castigo que alcanza hasta la tercera y cuarta generación no es una sanción arbitraria aplicada por Dios.
El texto dice que el castigo, entre comillas, que sufren estas personas es la iniquidad de los padres. Precisamente de esto hablaba el apóstol Pablo en el pasaje que ya citamos. Dice que la adoración de imágenes, la exaltación de lo creado por encima del Creador, quita las barreras y abre paso a la maldad natural del corazón humano. Cuando la gente llega a ser semejante a sus ídolos, la tierra se llena de violencia y el corazón del pueblo se entrega a injusticia, maldad, avaricia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Llegan a ser chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Romanos 1, 29 al 32. ¿Le parece que sería un castigo vivir en medio de esa clase de gente? Ese es precisamente el castigo que alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Es el resultado terrible contra el cual nos quiere advertir el Señor al darnos el segundo mandamiento. Por esto, Él es celoso. El celo humano es una manifestación de amor propio, pero Dios es celoso por su pueblo. En contraste con esto, la misericordia, el amor y la benevolencia de Dios se extienden hacia millares de generaciones de los que los aman y guardan sus mandamientos. Esto se refiere, por supuesto, a la promesa de vida eterna, porque Jesús dijo: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Juan 17, 24. El segundo mandamiento es el complemento perfecto del primero. Quien ha tomado la decisión de poner a Dios en el centro de su existencia, no permitirá que ninguna cosa creada ocupe el lugar que corresponde al Creador. Y no tendrá ninguna confusión en cuanto a la verdadera adoración, porque se apartará de todo lo que disminuye la importancia de Dios en su vida. Para los que guardan los primeros dos mandamientos, la obediencia a los demás será completamente natural, porque el amor al Creador resulta naturalmente en honrarlo a Él y amar también al prójimo. El apóstol Santiago llama a los 10 mandamientos la ley perfecta, la ley de libertad. Santiago 1:25. Aunque solo hemos considerado 2 de estos grandes preceptos, desde ya empezamos a ver en qué consiste esa perfección y esa libertad. Muy bien lo expresó el salmista cuando dijo: mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Salmo 119, 165. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en ese desayuno. Muchas gracias.